Bueno, comenzamos algo nuevo en Xauce, que es el podcast de Xauce, David, Robert. Pues sí, la verdad es que un nuevo evento Una nueva para aventura. Xauce, una nueva aventura. Sí, algo que nace un poco de conversación de teléfono. Llamo a David, pasamos una hora y pico hablando, hablo con Robert cada día parecido, Robert con David, y David siempre nos dice, de esta conversación podríamos hacer un podcast. Y aquí estamos. Sí, es verdad, porque bueno, es que la gente a lo mejor no lo sabe, pero en Xauce muchos teletrabajáis desde casa, entonces pues no sé, no hay unas reuniones salvo en momentos concretos y puntuales como ahora. Se utiliza mucho el teléfono, entonces empezamos a hablar, una conversación lleva a otra y a veces surgen cosas que nos quedamos un poco hasta sorprendidos nosotros de las ideas que nos surgen. Y bueno, pues queríamos plasmar un poco esto y ver si le gusta a la gente. Bueno, un poco la idea es, pues dentro de este podcast, bueno, ¿en qué va a consistir un poco? Vamos a hablar un poco de novedades, también de las novedades de Xauce, como no. Queremos tener invitados, que nos sugiráis también a quién nos gustaría que tuviéramos como invitados en el podcast. Que hagáis preguntas a través de las distintas redes sociales, ya iremos diciendo pues en YouTube, en Instagram, en Facebook, donde queráis, hacernos preguntas para trasladarlas sobre todo a David, que es el creador del producto y cosas que muchas veces damos por supuestas, a veces se desconocen. Y bueno, hablaremos también un poquito de la actualidad. Y como hemos dicho que queremos tener invitados, pues el primer invitado va a ser Óscar Puyol. Y está por aquí Óscar. A ver. Hola, Oscar. ¿Nos oyes? A ver, A que ver. trato de no sé qué. ¿Qué estáis aquí? ¿Qué estamos grabando para tener que firmar un contrato? ¿Qué tal? Es un placer estar aquí con vosotros en esta nueva andadura. Muchísimas gracias por contar conmigo, que al final, desde que me puse un poquito por mi cuenta y pude elegir marcas, me abristeis los brazos y aquí me abracé fuerte a vosotros y bueno, pues gracias por. Me siento feliz, ¿no? De formar parte de la familia X Sauce. Pues nada, bienvenido. La verdad es que esa es una de las cosas que a mí me gusta, que la familia vaya creciendo poco a poco y como fue en el caso de Puyol, pues porque vino, me acuerdo, vino a algo, no sé a qué, y hablando una cosa llevó a otra y pues mira, ha terminado haciéndonos vídeos, ahora viene como invitado de honor a este primer podcast y esperemos que sigamos colaborando muchos años, porque la verdad es que Oscar, la verdad es que se aprecia sobre todo su opinión desde el punto de vista de la competición actual. Yo creo que soy ya un old school, yo aporto mis ideas como old school, pero Oscar nos va a dar su punto de vista más moderno. Bueno, dentro de Xauce, como dice David, la función de Oscar también es testear el producto, como se hace con muchos equipos, y de tener el feedback de alguien que como usuario multidisciplinar a día de hoy de la bicicleta, pues creo que es muy importante, ¿no? La Claro. opinión del usuario final, ¿no? Del que lo utiliza en un entrenamiento, en una carrera, que tiene feedback con otro tipo de usuarios, de corredores quizás no tan profesionales. Y aprovechando un poco, Oscar, cuéntanos, pues, ¿quién es Oscar Puyol? Pero no hables de ti en tercera persona, ¿eh? Bueno, pues Óscar Puyol es un chico normal que nació rodeado de bicicletas porque mi padre fue ciclista profesional y siempre lo digo, ¿no? Que cuando nací pues acabé con su carrera deportiva porque al año siguiente, pues bueno, el equipo le ofreció o renovar el contrato como ciclista o pasar a ser auxiliar haciendo pues un curso de masaje, sacándose los carnes de conducir, de camión, etcétera. Y al final mi padre, pues en aquella época yo creo que tenía 34 o 32 años yo diría que tenía, que para aquella época pues ya eran ciclistas mayores, porque al final pues había un desgaste que no lo tienen los ciclistas de ahora, ¿no? No se sabía cómo entrenar como se sabe ahora, con todo tan medido.
Y al final, pues bueno, decidió colgar la bicicleta y yo pues siempre he sido el espejo en el que mirarme y he tenido pues el apoyo de toda mi familia, de mi madre sobre todo, que ha sido la que me ha estado aguantando, llevando las carreras en cadetes, en juveniles. Y bueno, pues tengo la suerte de haber llegado a ser ciclista profesional y luego pues bueno, colgué la bicicleta, entre comillas, para empezar a trabajar con GCN, con Global Cycling Network, en el primer canal que no era en inglés, GCN en español, donde aprendí pues un oficio que era el de comunicador. Y bueno, pues me dio pie a poder enseñar todo lo que había aprendido durante pues toda mi vida, porque al final no sé si en aquella época lo dejé ya con, pues también con 34 años. Eh, y llevo desde los 15 pues, haciendo derrapes con mi bicicleta, ¿no? En cadetes empecé a competir y, bueno, pues todos esos conocimientos o todo lo que me ha podido aportar a mí el mundo del ciclismo, pues lo pude trasladar a la pequeña o gran pantalla, depende de donde la gente viese esos vídeos. Y, bueno, pues haciendo vídeos de todo tipo, desde actualidad, reviews, mantenimiento, tutoriales de entrenamiento, etcétera, etcétera. Y bueno, pues al final recibí algo a cambio, ¿no? Que era pues el cariño de la gente joder, pues me has ayudado a regular un cambio, me has motivado a desempolvar la bici o me has ayudado y todo eso pues bueno, me ha llevado hasta este punto que hace 3 o 4 años que dejé GCN porque en GCN me sentí un poquito como un pajarito enjaulado y yo venía de una vida de, pues que la gente dice, ¿no? Que el ciclismo profesional es un trabajo muy durísimo, pero para mí era el mejor trabajo del mundo porque yo metía mi bicicleta y si quería no pasaba frío y si quería me iba a pasar un día a la montaña a hacer puertos, si quería lo compartía mi oficina, que era mi grupeta, con quien yo quisiese, paraba el café cuando yo quería y al final para mí eso era un regalo, ¿no? El poder meter mi bicicleta en el coche y huir del frío o ir a disfrutar de las montañas o ir a pedalear con un colega, que luego tienes que hacer las cosas bien, pues si no, no te mantienes. Conseguí ser ciclista profesional 10 años y al final me metieron en una jaula y el pajarito quiso volar. Y bueno, y ahora pues me encuentro pues eso, otra vez siendo libre y ahora pudiendo elegir, ¿no? Con quién estar, como es con vosotros, o con las marcas con las que estoy, y pudiendo comunicar lo que yo quiero, ¿no? Que era un poquito lo que me limitaban un poquito en GCN. Y nada, y aquí estamos, en vuestro primer podcast. En- Oscar, está acabando, estamos ya en la recta final casi del 2025. La temporada, digamos que un poco con la entrada del frío que parece que es inminente, aunque en tu caso estamos viendo que ahora mismo mucho frío parece que no tiene. Nosotros tampoco, ¿eh? Estamos en Madrid, pero creo que hay 18 grados o 20, se está genial ahora mismo. Quizá alguno menos ya, ¿eh? Sí, joder, es que vengo del sur de Murcia, estaba buscando el frío como un loco. Claro. Pero ¿qué retos te planteas para 2026, tanto a nivel de competición como a nivel profesional? ¿Cómo se te presenta 2016? ¿Tienes una pequeña estructura, un pequeño croquis de cómo será el año? Bueno, soy un poco nómada y siempre no me ha gustado hacer muchos planes. Tuve ahí una época en mi vida donde pues aprendí que tampoco puedes hacer planes a muy largo plazo porque se te pueden truncar, eh, pero vamos, en un suspiro. Entonces no hago planes a muy largo plazo. Sí que es verdad que ahora empecé a hacer estudios biomecánicos en mis últimos años como ciclista profesional. En GCN, por ejemplo, me cortaron un poquito las alas ahí, querían exclusividad en el trabajo con ellos y ahora lo estoy retomando con bastante fuerza, que ese va a ser uno de los pilares, porque me gusta echar una mano a la gente, poderles solucionar un dolor de espalda, un dolor de rodilla, que vuelvan a disfrutar de la bicicleta, que se puede ir cómodo en la bicicleta. Y luego, pues viajes siempre con la bici como excusa. El año que viene, por ejemplo, voy a cruzar el charco otra vez, que lo tenía un poquito abandonado y me ha surgido la leyenda del Dorado en Colombia, me ha surgido también en Punta Cana otra prueba, me apetece algo de bikepacking también, esa todavía estoy a ver dónde pongo el foco en algo de bikepacking así un poquito chulo, un poquito diferente, porque creo que es una manera de descubrir mundo, de viajar, que te conecta, ¿no? Con la naturaleza, con el paisaje, con la gente, con la gastronomía, que no lo tiene en otras competiciones, como pueden ser una carrera de mountain bike de 4 o 5 días. Y eso, siempre con la excusa de la bici, pues yendo y viniendo, sin parar. Ya que vas a cruzar el charco, ¿te has planteado un Bond Gravel?
Pues a ver, es que el problema es el presupuesto. O sea, yo por mí, ya veis que tengo aquí detrás mi bicicleta de gravel, que es uno de los descubrimientos que lo hice en 2019 en una prueba de ultraciclismo. Yo había participado en pruebas de ciclocross y tuve uno de mis últimos sponsors en ciclocross antes de fichar por GCN. Pues importó una bicicleta o creó una bicicleta que era medio híbrida de ciclocross y de gravel, que con ella pues participé en mi primera prueba de ultraciclismo en Across Andes y ahí descubrí un ciclismo pues que me gustó mucho. Aparte me apartó de la carretera, donde tuve ya 2 o 3 sustos, no por mi culpa, sino por el tráfico. Y entonces, pues yo llevo desde los 15 años haciendo carretera, entonces, ¿qué pinto yo ya en la carretera, no? Entonces el gravel es como algo que he descubierto y que la verdad que me ha encantado todo lo que tiene, que no es solo dar pedales, como era mi vida de ciclista profesional, que era dar pedales y darlos muy fuerte. Aquí pues entra en juego pues el material que utilizas, las cubiertas que utilizas, las presiones que utilizas, entra en juego la técnica también, que al final no es solo dar pedales fuertes, sino el entrar en la curva, hacerlo de la mejor manera posible, viene una bajada, también gestionarla de la mejor manera posible y eso me tiene enganchado. Y lo que te digo, la Unbound sería, pues eso, al final yo creo que también es una de las pruebas. Cuando dejé GCN fue porque no me dieron las vacaciones para ir a la Cape Epic, que creo que es el Tour de Francia del mountain bike, y dije, pues me cojo las vacaciones por mi cuenta. Y igual que la Cape Epic hay que hacer una vez en la vida, al que le gusta el mountain bike, al que le gusta la bici, yo creo que el Unbound también tiene que ser una de las pruebas que ahora hay que poner en la lista de pruebas por hacer. Aunque tenemos alguna prueba por aquí más cerca, como es la Traca, que también tiene ese aura, ¿no? Que si lo podemos llamar así, para el gravel, para las marcas. Es como Badlands, por ejemplo, Badlands al ultraciclismo, ¿no? Es una de las pruebas pues, más importantes a nivel mundial. Y bueno, pues al final todo lo que yo pueda pedalear, lo voy a pedalear. Mira, me ha llamado la atención ahora de cuando ya hablaba Puyol, que sabéis que muchas veces hablamos de, jo, ¿por qué tendrá el gravel tanto éxito? Y yo como old school, que vengo del freestyle, del BMX, de las ruedas gordas y del polvo, nunca he comprendido, nunca me ha gustado el gravel en sí, ni el ciclocross. Pero ha dicho Oscar una cosa que es que ahora ya le va gustando más el gravel porque se aleja de las carreteras, el peligro que genera hoy en día la masificación del tráfico y le permite seguir disfrutando de, digamos, de la velocidad y de las sensaciones de la bicicleta, pero alejado de ese peligro. Y me ha gustado esa opinión porque yo a veces siempre digo igual, yo cuando competía en mis años, hace ya, buah, ha llovido desde entonces, pues igual dejé la carretera y yo siempre decía, es que a mí ya me atropellaron 3 veces y no quiero que me atropellen más. Digo, ya, si me tengo que estrellar, me estrello yo contra un pino y me haré daño. Pero el pino ya no tiene una velocidad que viene contra mí y se suma a la que yo llevo. Sí, al final es una disciplina porque tú has dicho disciplinas muy extremas, el enduro, el BMX, son disciplinas muy extremas y al final en el mountain bike también lo que estoy viendo que cada vez se meten cositas un poquito más extremas y entonces el gravel está a mitad de camino para el que no tiene esa técnica o no se la quiere jugar tanto, el que no se quiere, el que la carretera pues tiene los peligros que tiene y entonces ahí estamos a mitad de camino que al final con la bicicleta de gravel te metes por una pista y sales a la carretera y sigues a la misma velocidad. Y con una de mountain bike, por ejemplo, puedes hacer lo mismo porque la gente dice, no, el gravel es una moda, ya, pero con la bici de montaña me meto en una carretera y parece que voy en un tractor. O sea, la velocidad se aminora, te cuesta más el pedalear, notas ahí que como que te cuesta más de la cuenta el avanzar y con la La bicicleta de gravel aerodinámica. no tienes eso. Y además el mantenimiento que tiene, que eso también es otra que el bolsillo también lo nota. Aquí sin suspensiones es una cadena, limpiarla, lubricarla, el eje de pedalier y poco más. Y tienes una bicicleta nueva, cambiándole neumáticos y chimpún. Es muy poco mantenimiento. Una pregunta, Oscar, con respecto a lo que acabas de decir. Bueno, ya casi desde el inicio del gravel, mucha gente dice el gravel va a acabar descubriendo el mountain bike de cuando nació el mountain bike, ¿no? O todos hablan de cuando John Tomac iba con la bicicleta y el manillar de carretera. Eh, ¿Piensas que las suspensiones van a llegar a un nivel dentro del gravel en el que se harán
no voy a llamarla imprescindible, pero el que será que llegará una moda para quedarse, o la gente busca la rigidez extrema dentro de la bicicleta de gravel. Yo creo que lo bueno del gravel es que es la libertad, ¿no? Pues al final ya me estás viendo que voy con una camisa para andar en bici. O sea, al final es la libertad de poder hacer lo que te dé la gana, que nadie te va a decir nada. Bueno, sí que te lo van a decir, pero porque te lo van a decir por cualquier cosa, pero a la gente le gusta mucho el chisme. Pero lo guapo del gravel es eso, que cada vez tenemos más opciones de material, tenemos más opciones. Ahora, por ejemplo, la bicicleta que estoy utilizando, le he metido un neumático de 220 que son 57 milímetros de ancho, que yo creo que ¿para qué voy a meter ahí una suspensión? Y al Claro. final me está dando unas sensaciones brutales, que al final vengo de una bicicleta de gravel donde llevaba un neumático de 40, muy rodador, porque al final mi gravel era de ultraciclismo, de rodar, aunque me meto por sendas, pero claro, ya tienes que tener ser precavido, ¿no? Con las velocidades que tomas, porque no es una bicicleta de montaña donde tú frenas, la bici frena, coges con el manillar, se lo come todo, la amortiguación, la rueda. Y ahora con estas ruedas, pues lo que estoy pudiendo es ir más rápido en sendas. Y lo que te digo, lo guapo es que, que sí, que John Toma, que no hemos inventado nada con el gravel, pero solo la evolución del material que está teniendo, desde la primera bici, por ejemplo, que te estoy diciendo en 2019, donde hice el primer Across Andes, donde el paso de rueda era muy estrecho, era una bicicleta muy larga, muy dócil. Ahora que tengo una bicicleta que la he puesto ruedas de carretera y es una bicicleta de carretera, pero con un paso de rueda donde puedo meter 57, pues me estás abriendo el abanico muchísimo. Y luego, pues cada uno depende de la técnica de cada uno, del gravel que haga cada uno. Yo, por ejemplo, el gravel que hago, pues es el de para todo. Yo es mi bici para todo, para meterme por sendas donde no haya grandes cortados, ¿no? Pero me lo paso muy bien porque la bici de montaña se lo come todo. Puedes ir despistado que coges un bacho y se la come la bici, la amortiguación y todo. Y aquí, pues no, aquí tienes que levantar el culito en un bache, tirar de manillar, esquivar una piedra, y es lo que os decía un poquito de las diferencias con la carretera, ¿no? Que aquí al final, pues le tengo que prestar más atención a todo y me mantiene más alerta y hago 2 horas, pues atento, disfrutando, y en la carretera haces 2 horas y al final puedes ir pensando lo que quieras, hablando, despistado, que no pasa nada. Es verdad. Es que hoy en día tendemos a encasillar y tú eres de gravel, yo soy de carretera, el otro es de montaña, el otro le gusta el descenso y al final lo que ha dicho, los valores que ha dicho Oscar, yo estoy de acuerdo con él en que al final es que lo bueno creo que hay en el presente, en el mundo actual de la bicicleta, es que hay un abanico impresionante de opciones para que cada uno se sienta cómodo dentro de lo que más le guste. Y no hay a veces tampoco que sacar demasiada punta a si te gusta una gravel, por ejemplo, rígida, o como voy yo ahora últimamente. Yo soy una persona que, como he dicho antes, me gusta mucho el enduro, el trial. He pasado muchos años haciendo un enduro prácticamente, o sea, era lo único que hacía. Y sin embargo ahora es como un poco que me he cansado de ir con una bici de enduro ya que tiene delante 17 centímetros de recorrido, detrás 15, con unas ruedas súper gordas, que es capaz de hacer todo porque precisamente he perdido lo que a mí me gustaba, el pilotar, el ir pendiente. Entonces ahora estoy haciendo, obviamente no lo mismo, pero casi lo mismo con una bici de mountain bike rígida y con una horquilla de, no sé lo que tiene exactamente, yo creo que tiene apenas 7 centímetros, 8. Pero claro, la sensación adrenalínica que me transmite esa bici cuando pilotas por zonas complicadas, vamos, es una sensación adrenalínica espectacular, porque tienes que ir mucho más pendiente del pilotaje y de dónde estás poniendo la rueda en cada segundo, porque como te relajes te puedes ir al suelo. Y es verdad, preguntabas, ¿se impondrá la horquilla en gravel? Pues yo creo que será una opción más. Yo creo que ya hay, ¿no? De hecho. Este año en un Bon Gravel la bici estrella ha sido la Super Caliber de doble suspensión con el Flight Attendant para poder bloquear en cualquier momento, pero la mayoría iban con ese tipo de bicis. Claro, entonces, bueno, yo creo que dependiendo de la carrera o de dónde vives, yo, por ejemplo, para que lo sepan los oyentes, claro, porque todo hay que ponerlo en situación. Vivo en San Lorenzo del Escorial, en la Sierra de Madrid, con lo cual, pues ahí, para mí, por ejemplo, ya no porque me guste más o menos, una gravel pura,
Sería complicado, Al sí. final prefiero una mountain bike con un manillar plano que me da más estabilidad y mayor control en bajadas, aunque como digo, estoy disfrutando bajadas otra vez que antes hacía con la de enduro y las hacía casi como Pedro por su casa. Y ahora, sin embargo, con la rígida de rally tengo que ir pendiente porque ya me he caído una vez el otro día y tengo que ir con mucho cuidado porque por muy fino que pilotes, con una horquillita de nada y una bici rígida tienes que ir absorbiendo con el cuerpo todo y a veces pues puede... Es roca pura esta zona, Claro. Es que has dicho una cosa muy interesante, que al final me he sentido identificado, que al final yo con la mountain bike de 120 de recorrido, al final para conseguir esas sensaciones que me está dando la gravel en una senda normalita de mi casa, de Valladolid, con la mountain bike va regalado y tienes que apretar más o darle ese puntito extra para tener esas sensaciones y al final lo que haces es también ponerte un poquito en peligro y ya no solo a ti, sino a los demás usuarios de los senderos, porque también puede haber un encontronazo en cualquier momento. Entonces, has dicho algo interesante, que al final con menos disfrutas más. Correcto. En cierta manera, aunque yo creo que además que también es un poco evolución. Yo creo que todos vamos probando y como digo, yo he vivido el nacimiento del enduro. Yo cuando empecé a montar es que había bicicletas rígidas de 26 pulgadas. Claro. He vivido toda la evolución de la suspensión delantera, las suspensiones traseras, el 27,5, el 29 y como digo, hemos llegado a bicis tan capaces que a veces a los que nos gusta eso, el trial y las zonas y el pilotaje técnico, yo ya dije, es que con la de enduro el problema es que necesito ir a sitios ya muy peligrosos de bajada para que me transmita la sensación adrenalínica y también no nos podemos olvidar de que vamos teniendo, por lo menos en mi caso, edades Sí. en las que ya cada vez que te caes ya La recuperación es más- duele más. Entonces prefiero retroceder a una bici que me exige más como pilotaje y me transmite más sensación adrenalínica y a lo mejor no voy tan deprisa en una bajada como con una de enduro, pero es que bajo mi punto de vista en la velocidad está el peligro. O sea, tú puedes hacer algo técnico muy despacito, te caes y bueno, pones un pie o te caes parado, pero si haces algo muy técnico deprisa y te caes, creo que ahí es donde viene el peligro. Sí. Bueno, pues vamos a liberar a Óscar, que además tiene fans por detrás. Compañía, ¿no? Sí, me he venido aquí a un parque infantil porque digo, son horarios de colegio y justo un niño llorándome aquí detrás. Es la ley de la ley de Murphy. No sé si se oirá o no se oirá. A lo mejor es que quiere tu bici. Déjale la bici. Cómprale una bici. Bueno, pues Pues nada, oye, pues un placer, chicos. Mucha suerte en vuestra nueva andadura. Aquí me tenéis para lo que necesitéis o para lo que queráis. Y nada, voy a seguir pedaleando otro poco. Venga, Disfruta. mucha suerte, nos vemos. Gracias. hasta luego. Chao. Bueno, pues seguir comentando y seguir con el podcast. Es un podcast de Xauce. Y hace poco Roberto, que es un gran aficionado al ciclismo de carretera como usuario también, nos comentaba que en una vuelta, en una de las etapas a la Vuelta a España, comentó Juan Antonio Juan Flecha, Antonio Flecha y Alberto Contador. Ujú. Comentaron que el uso del tubeless cuando hay condiciones con agua, cuando tenemos Cuando hay lluvia, sí. cuando hay hay. lluvia, básicamente, y hay más charcos, cambia a la hora del sellado. Cada vez más equipos profesionales están tubelizando y utilizando líquido tubeless. Y cuéntanos, David, aquí qué hay de mito y de realidad, tú como experto en este producto. Sí, pues me parece una cosa interesante y de la que se ha hablado poco. Por lo menos se ha hablado poco hasta la fecha. A lo mejor ahora desde el otro día se está comentando más. Pero es una realidad. El líquido sellante realiza su trabajo vulcanizando en frío. Simplemente el líquido está dentro del neumático. Cuando hay un pinchazo o una raja, el líquido intenta salir y entonces se pone en contacto ahí con el aire exterior y va haciendo su capa y vulcaniza. Entonces, ¿qué ocurre? Que cuando estamos en un día de lluvia, de agua,
ese agua exterior que puede estar tanto en la carretera, si hacemos bicicleta de carretera, como en montaña, que puede haber charcos y estar lloviendo, va a complicar y dificultar que el sellante o el látex que contiene realice su labor de sellado. Eso es una verdad que todo el mundo debería tener en cuenta cuando esté, bueno, tanto montando como en competición. En ese caso se recomienda, va a haber condiciones de lluvia para una carrera, voy a salir en bicicleta, ha llovido y va a haber más arco en el campo o en la carretera. ¿Cuál sería la recomendación? ¿Llevar más líquido dentro de la rueda? Bueno, aquí entramos en un campo complicado. En la cantidad de líquido, nosotros, por ejemplo, en los envases de cada producto lleva una cantidad o dosis mínima recomendada. Es verdad que, por lo menos mi opinión, que después siempre se puede debatir, no sé si coincidiréis conmigo, es que se puede añadir un poquito más si quieres ir un poco más tranquilo, pero tampoco conviene añadir cantidades y cantidades ahí de decir vamos a llenar la rueda. No, es absurdo, porque hay un balance y un equilibrio entre el peso que aporta el líquido y la efectividad del líquido. Lo que nos interesa es tener un líquido que sea lo más efectivo posible, que necesite la menor cantidad posible de líquido para reparar. Eso por un lado. Por otro lado, también va a depender de la raja o del pinchazo. Siempre hemos hablado que normalmente los pinchazos ni te enteras. Los pinchazos por punción, un cardo, un abrojo, eso es que prácticamente ni te enteras. Cuando ya nos enteramos de que ha habido un pinchazo, es porque ha habido una raja o algo importante. Entonces, ahí va a necesitar un poquito más de líquido, a lo mejor, y o tiempo. Pero lo que tenemos que tener y no perder de vista es que si la raja, por ejemplo, es demasiado grande, a lo mejor el líquido no va a ser capaz de reparar. Entonces, tener mucho líquido dentro de la rueda, pues bueno, a lo mejor meter un poquito más en días de lluvia puede ser una buena estrategia. Y cuando digo añadir un poco más, si la dosis, voy a decir, son 120, es decir, pues venga, llevo 140 o 150 mililitros. No duplicar, ni mucho menos. Claro, no llegar a duplicar la cantidad ni nada, pero tampoco volvernos locos, efectivamente, porque si no vamos a penalizar en peso y en reactividad de la rueda. Sería muy interesante el añadir un aditivo como el Spin Bits. En este caso, efectivamente, el Spin Bit, precisamente, aunque no sea un día de lluvia, es un aditivo que nos va a ayudar. Tiene una función principal, que es que el líquido sea capaz de sellar más rápido. ¿Por qué? Porque el líquido, como hablamos, es líquido. De manera que mucha gente pensará, ya claro, pero si hay una raja, el líquido se va a meter por ahí y va a salir y va a fluir. Efectivamente, o sea, como he dicho antes, cuando es punción, cuando es un pincho muy pequeño, a veces clavamos clavos grandes, pero esos dejan un agujero redondo, vamos a decir. No hay rotura de... No hay rotura de TPIs, los famosos TPIs, los hilos que están dentro del neumático y que ayudan a que el neumático guarde y mantenga su forma y no se deforme. Pues eso va a influir. Si hay rotura de TPIs, va a ser más complicado sellar para el líquido, porque se va a abrir raja, y si solamente hay punción, hay menos. Entonces, el Spin Bits como aditivo sólido lo que hace es ayudar a que el líquido, en vez de fluir por ese agujero, como lleva partículas gruesas sólidas, esas partículas sólidas se atasquen al salir. Y una vez que hacen un poco de tapón, se atascan al salir, para el sellante, para el látex, es más fácil ya vulcanizar y hacer la capa de goma. Entonces, por descontado, el Spin Bit os va a ayudar siempre a sellar más rápido y aumentar la eficacia del sellante, y por ende, en días de lluvia va a ser más indicado o va a ser más recomendable añadir Spin Bits que en un día normal. Aprovecho para recordar de todas formas que el Spin Bits, en la mayoría de los casos, este aditivo, al ser un aditivo sólido, no suele ser demasiado compatible
con los muses o los insertos, porque hace una labor de lijado. Igual que las lijas tienen el grano de mayor o menor grosor, y hay lijas que pues al final esas bolitas, ese granulado sólido, lo que va a hacer es estar ahí metido entre el neumático y el mousse y va a estar lijándolo, porque el neumático está continuamente adaptándose y cambiando su forma ligeramente. No es algo estático. Si fuera estático no habría Lo que mucho haría problema. que se secara el líquido. A ver, sí, esa fricción, yo siempre pongo el ejemplo del sellante, que si ponéis la palma de la mano y os echáis una gotita de líquido, después con el otro, con un dedo, si lo frotas suavemente y haces un masajeo, normalmente enseguida, en breve, vas a ir viendo que el líquido pasa de líquido a sólido y se hace un resto de goma. Pues eso, Hacemos una prueba. exagerado, pues hombre, sí, no Si sé. tenéis tú vuestra casa, podéis hacerlo utilizando una gotita. No Esto sé es muy si va a importante, ver, pero quitar siempre... Sí, y lo he agitado poco, porque el sellante, el látex, suele tender a crear una capa cremosa en la parte superior cuando está almacenado Ajá. por largo tiempo. Es algo característico del látex natural que utilizamos para el sellante. Entonces, yo no sé si se va a ver en cámara. Vamos a la cámara, tú. Aquí tenemos... ¿Quieres verlo? Pues mira, esta es la gota del sellante, que en cuanto que se extiende y se fricciona un poco, ya se convierte en sólido. ¿Se ven ahí las partículas sólidas? Sí, perfecto. Pues esa es la función que hace nuestro sellante y por eso es capaz de reparar el agujero o la raja que se ha producido. Porque hay antipinchazos y sellantes que lo que hacen es, digamos, atascarse en la zona de salida. Pero el nuestro, quizá esa es una de las ventajas y por eso le gustan mucho a la gente, es que es capaz de generar una pared nueva. O sea, de vulcanizar una capa de goma nueva, y eso es una ventaja muy grande, porque yo mismo me he quedado a veces asombrado cuando he ido a algún bike park y he pegado un llantazo, que suelen ser rajas grandes, y según la he dado, iba bajando, vas a tope, pegas el llantazo y oye, y se va al suelo la rueda, que dices, guau, ya he pegado un corte, ya me toca ni líquido ni san líquido, ya me toca cambiar neumático o hacer... Y sin embargo, a veces, claro, en un bike park yo no tengo prisa, he parado, he dejado que el líquido saliera un poquito, he vuelto a dar aire, he esperado un minuto, he vuelto a dar un poco más de presión y al final he seguido, y yo mismo me he sorprendido de lo que ha sido capaz de sellar. También es cierto eso, que cuando estás en carrera, pues necesitas una eficacia prácticamente inmediata, no puedes estar diciendo, bueno, me relajo y espero un minuto. Yo he dicho lo de esperar un minuto porque si al sellante le das un poco de tiempo, sale sellante, hace una capita, sale un poco de aire, vuelve a salir un poco de sellante, vuelve a salir un poco de aire. Al final, si le damos tiempo, es muy probable que al final termine sellando la raja. Pero no debemos dejar que el líquido salga todo. Hay gente que cuando tiene un pinchazo gira la rueda y empieza a salir. No, gírala, si sale, cámbiala. Te iba a preguntar justo eso. Pues ¿Que hay que girar la rueda de forma constante o girarla que sea líquido que deje que entre aire? Pues a ver, cada caso es distinto, pero por ejemplo yo mis recomendaciones, como he dicho antes, si el pinchazo es un pinchazo por punción, lo más normal es que ni te enteres. Sí. Pero si ha sido ya un llantazo o un corte producido por una roca o algo, y ya oyes, empiezas a notar que hay mucha salida, mucha pérdida de presión, y no estás en carrera, que no tienes prisa, pues no te preocupes, tú para la bicicleta, buscas la zona del pinchazo, la mueves un poco para que notes que empiece a salir el líquido. Pero no dejes el líquido en la posición para que vaya saliendo y se gaste, sino tú deja que salga un poco, mueves la rueda. Para que entre aire. Notas si sale aire, vuelves a girar la rueda un poco, vuelve a salir un poco de líquido y así vamos jugando con salida de aire, salida de líquido y es mucho más probable que al final selle. Porque incluso si la raja era quizá demasiado grande, hay que darle tiempo a que vaya también, por un lado, perdiendo presión, porque no podemos olvidar que otro de los factores que va a influir en la rapidez del sellado es que la rueda tenga más o menos presión. Cuando la rueda tiene más presión, le va a costar
un poco más, porque el líquido y la presión interna hace que aquello salga. Pero cuando la rueda va bajando un poquito de presión, le es mucho más fácil reparar. Entonces, si esperamos a que baje un poco la presión y sella, esperamos un minutito, seguimos ahí moviendo la rueda, sin darle de momento presión, y después poquito a poco le vamos dando presión, pues con eso conseguimos darle tiempo al sellante a que selle. Tenemos nueva entrada de aire interno. Después probablemente vamos a tener que meterle un poquito más de aire. En este caso yo, como old school que soy, suelo llevar mi bomba. Yo la verdad es que, aunque digáis, eres el creador de X-South y tal, pues yo, que te diga la gente con la que monto, yo nunca he dejado de llevar ni bomba ni cámara. Yo tampoco. Es verdad que las cámaras, la mayor parte de las veces, las doy a gente, amigos, o las regalo a un desconocido porque me he cruzado con él, y la bomba pues la uso. Pero hay una ventaja que tiene la bomba respecto a las bombonas de CO2. La bomba podría ser en este caso tanto eléctrica como manual, porque la ventaja la tienen las dos. Y es que con la bomba tú das aire y vas metiendo el aire poco a poco. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando el líquido acaba de realizar una labor de sellado y vamos a decir que todavía esa reparación está fresca, sin nada más reparar, metes una bombona de CO2, como todavía está fresco, a lo mejor consigues que ese exceso de presión de golpe vuelva a abrir la raja que se estaba empezando a cerrar. Entonces, ahí, sobre todo la gente que compite, debe tener la sangre fría de sopesar. Porque muchas veces en carrera puedo entender que digas, ostras, he pinchado, meto una bombona y sigo. Claro. Pero hay que tener cuidado, porque dependiendo de la raja que hayas tenido, si ha sido una raja importante y metes una bombona, a lo mejor lo que haces es arruinar el sellado que estaba empezando a producirse. También hay que tener en cuenta que con los adaptadores de CO2 puede variar la presión de cómo entra en... O sea, hablo de una persona que está en competición en un maratón, por ejemplo, ostras, lleva una bombona porque es posible que no lleve bomba manual o eléctrica y quiera meter, ahí se recomendaría que puede regular el caudal de aire. Que fuera el mínimo. Bueno, que tenga la sangre fría de intentar meterle el mínimo. Lo que pasa es que en esas situaciones, pongamos... Estás nervioso, vas muy nervioso. Estás nervioso, estás en carrera. Incluso aunque salgas y no vayas en carrera y estés dándote una vuelta, la bombona de CO2 es verdad que, por ejemplo, nuestros adaptadores, yo no sé si, creo que todos no, pero los nuestros en el caso que nos afecta, sí, tiene una regulación, una ruedecilla para abrir y cerrar el paso. Pero es que cuando la bombona de CO2 se abre, tiene mucha presión. Sí. Entonces, yo creo que puedes regularla un poco, pero va a tender a meter bastante presión de golpe. Por eso, bueno, a ver, que esto es como todo. Sí. Nosotros damos ideas porque nos gusta que la gente conozca los pros, los contras, y después cada uno tiene que ir tomando sus decisiones y pensando y decidiendo. Es lo que decía, tú vas en carrera y a lo mejor dices, venga, pues meto la bombona y que sea lo que Dios quiera. Pero si vas en ruta, dices, bueno, pues llevo mi bombita, le doy un poquito, veo que ha cogido presión, le meto un poquito más. A lo mejor no le meto la presión que llevo normalmente y necesitaría más, pero digo, bueno, voy a rodar un poquito durante 1 kilómetro o 2, con cuidado, porque voy con la rueda más floja, sin meterme en una trialera bestia, claro, ni hacer el bestia. Ruedo 1 kilómetro con cuidado, 2, y si veo que la rueda ya, esa raja que estábamos diciendo, joder, será capaz de sellarla, no sellarla, si veo que en 1 kilómetro 2 ya no se vuelve a abrir, pues le meto otro poquito más de presión, vuelvo a parar y le meto presión. Pero esas paradas, ese tiempo que le estamos dando al sellante a reparar, es vital. Y es algo que la gente no suele tener en cuenta. O sea, se cree que el sellante o repara o no repara. Es verdad, pero tiene sus matices. Volviendo a lo del agua, tú me comentabas también que si pillas un poquito de arena, como que sella mejor. Cuando has pinchado. En carretera no lo puedes hacer, a no ser que seas Van der Poel, de meterte por la cuneta, pero... A ver, volviendo a lo del agua y a lo de la arena, mirad, el agua, como hemos dicho antes, entra un nuevo elemento. Siempre va a complicar. Después viene el fuego. Efectivamente, para vulcanizar a fuego. No, pero en este caso el líquido, por desgracia, tiene que vulcanizar en frío, porque no va a vulcanizar en caliente. A ver, es que cuando dice en frío, lo digo por el oyente, no hablamos de que tenga que haber
5 grados en frío, hablamos temperatura ambiente. Es el roce con el aire, ¿no? Es Contacto con el aire. Sí, pero incluso en verano, que hace más calor y Sí, la y que temperatura más neumático- elevada, va a ser más fácil que trabaje el líquido. O sea, mayor temperatura. Más fácil. Y en invierno va a tener un poquito más dificultad porque el aire ambiente no va a secar tan rápido. Y el CO2 sale congelado. El CO2 sale Sí. congelado. Pero Claro. fijad si estamos hablando de detalles del agua, de la temperatura ambiente. O sea, son Ahora muchos iba- factores realmente a Ahora iba a tener en preguntar cuenta. por la nieve, ¿eh? Pues la nieve no va a ayudar, porque ayuda nada. además de lavar, Claro. tiene un efecto de frío y encima de lija, porque Claro. la nieve es un Va a ir, sólido que sí. va a arrancar y si está creando una pequeña capita, es más fácil que la levante un poco de nieve a que la levante incluso el agua de un charco. Pero ambos van a ir lavándolo. El problema del charco o del agua es que diluye la concentración del sellante o del Porque látex. depende de la raja, el agua puede entrar dentro del neumático. Ya tienes una raja grande. Entrar es muy difícil Porque Por siempre eso. el aire Cambio siempre de va. presión. porque la presión interna de la rueda va a hacer que aquello salga hacia afuera, pero estamos hablando de que el sellante, Se va a contaminar. dependiendo del pinchazo, sobre todo en pinchazos grandes o rajas grandes, hay que darle tiempo. Entonces, si está haciendo su capa incipiente y le coges y lo lavas, lo diluyes, pues obviamente no es beneficioso. Sin embargo, si estamos en verano, en un clima seco, pues va a ser beneficioso. Y volviendo a lo que decías de la tierra, pues a mí me ha pasado y la gente lo puede hacer. Si estás en verano o en carretera a lo mejor es más difícil, pero tampoco es imposible, ¿eh? Si paras. A mí sí, me ha pasado además- alguna vez de parar y ver que la raja es muy grande, incluso poner el dedo y ayudar a tapar la raja. Porque cuando tú pones el dedo, estás ayudando a que el líquido no salga y le das tiempo al líquido a que empiece a hacer esa pequeña capa. Y volviendo a la tierra, si además de poner el dedo le echamos un montoncito de tierra encima, en este caso a lo mejor la bici habría que tumbarla de lado, ver de qué lado y dejar el agujero un poco hacia arriba, echar un poquito de tierra y cuando eches un poquito de tierra encima del agujero y pongas el dedo, se te va a quedar la tierra entre el dedo y el neumático. Si después giras la rueda y vuelve a salir líquido, el líquido siempre va a intentar salir, se va a encontrar con la tierra y va a hacer un poco de capa dura. Ajá. Entonces también va a ayudar a reparar mejor esa raja que el líquido solo. Sería un sin hacer acelerante, nada. ¿no? Una Sí. especie de acelerante. Vamos a decir que es un acelerante. Es lo que digo, al final el líquido, es que además todas estas pruebas las puede hacer la gente en Sí. casa, o sea, pero con una gota no tiene que gastar nada, o sea, tú echas, como hemos dicho antes, una gotita en la mano y la friccionas y ves que se hace tal, echas una gotita y echas un pelín de arena, muy poquito, vas a ver que hace mucha más, o sea, se mezcla el látex con la arena y va a hacer una capa más gorda porque tiene más materia sólida. El Será una especie spin beat, será una especie de spin beat. el ¿no? spin beat Que- lo que hace es Taponar. la labor desde dentro del neumático, que es la mejor, porque cuando tú tapas algo y hay presión, es mejor taponar desde dentro que desde fuera, porque desde fuera va a tender a despegarse antes que desde dentro. Pero a ver, todo añade, todo ayuda, digamos. Sí, sí. Entonces, el spin beat lo que está diseñado es, primero, para ayudar a tapar antes y que el pinchazo se selle muy rápido, después, tiene una densidad muy baja, eso lo que ayuda es a que haya muy poco peso, es decir, cuando compráis un bote de spin beat, tiene... ¿Hay uno por aquí atrás? Tenemos algunos. Sí, mira, da igual, bueno. Aquí veis un envase, este envase es de 300 mililitros. Aquí tenemos uno abierto. Bueno, pues mira, ya así se lo enseñamos a la gente y lo pueden ver. Este es el spin beat. Yo no sé, igual en cámara si se verá. Ayuda a tapar el agujero mucho más rápido porque se atasca más que el líquido por sí solo. Tiene una densidad muy baja para que pese menos. Es decir, un envase de estos, para que os hagáis una idea, es un tarro que si contuviese crema o cualquier otro producto sería de 300 mililitros. Yo lo compré como envase de 300 mililitros, pero dentro tiene 150 gramos de producto y va lleno.
Eso quiere decir que la densidad es muy baja. Estamos metiendo el menor peso posible porque somos conscientes de que en la rueda nos interesa meter el menor peso posible. Para que os hagáis una idea, Bueno, y un último punto a favor que tiene el Spin Bit en favor de la tierra, porque digo, a ver si ahora todos los clientes se Les van a da tierra. comprar un botecito de tierra y van a llevar un botecito de tierra en el bolsillo. Y es que el Spin Bit está diseñado para que pueda mezclarse con el líquido sellante dentro de la rueda y ni se apelmace ni haga y haga bolas. efecto lija. Claro, ni haga efecto. Es decir, no vayáis a poner arena o tierra dentro del líquido sellante porque os vaya a quedar sin líquido sellante. Porque, claro, el El líquido... truquillo es para utilizarlo desde fuera y un poco en situación de emergencia. Tampoco si os hacéis una herida o un corte en la piel, os echáis tierra. Esto es solo para poner en el neumático. Pero lo que iba a decir antes, perdona, es que estas son las conversaciones que tenemos por teléfono. Que a veces llamo, oye David, un usuario nos ha preguntado por Instagram, ¿tiene esta duda? Jo, no, tengo Y dudas. ¿cómo le empezamos a resuelvo? hablar y hablar. Y se convierte en podcast y hemos decidido, pues vamos a grabar los podcasts. Mira, el otro día, además, es una tontería, pero hablando del cianoacrilato, el pegamento este como el superglue y Las tal, quité. que de hecho también nosotros no lo tenemos porque yo lo probé y nunca me llegó a convencer, pero hay gente y marcas que venden un kit que echan y pegan y digamos Con que goma. tapan los agujeros con cianoacrilato. Pues el cianoacrilato que decías tú, no se lo echen en las heridas. Pues se han dado casos de salvar a enfermos Es que se inventó con para eso. cianoacrilato. Fue Para una- tapar hemorragias Sí, que sí. son imposibles de tapar. De acuerdo que a lo mejor no es la mejor forma ni la más ortodoxa. Vas a morir de pero, en sepsis, pero en caso de gravedad extrema y de que aquello no se para, pues mira, si el cianoacrilato sirve para salvar una vida, Pero fue un desarrollo militar para cerrar heridas, ¿eh? O sea que... pues es posible. Así que bueno, pues el Spin Bit, esas tres cosas. El que no se apelmace dentro de la rueda, que tenga una densidad muy baja, pero que sea un sólido que ayude a tapar y por tanto a que sea mucho más rápido el vulcanizado y el cierre del pinchazo. Ujú. Bueno, X-Sauce también está presente en las Copas del Mundo de mountain bike, en el mundo de la competición de carretera, de ciclocross, en gravel. Estamos en todas las disciplinas del ciclismo, en trial, en BMX también. Ayudamos a gente en BMX, ayudamos a pilotos en trial, ayudamos a pilotos... Sí, yo creo que Yo creo que a ver, de todas las disciplinas, no, sí, pero pero... Casi todas. En grandes pero- disciplinas. Sí. No sé si igual Robert aquí nos puede resolver más la duda. En el mundo del ciclismo en pista, ¿se utilizan sellantes también? ¿Qué es tubular lo que se utiliza? Se No, usan tubular a muy altas presiones. Estamos hablando Solo hay de, pocos pinchazos, 10 bares, ahí no hay pinchazos porque estamos en un Y- un entorno muy controlado que es una pista. y no suelen meter ningún líquido por la inercia que puede generar en el tubular. Pero se Entonces utiliza hay lubricante en las carreras. lubricantes, sí, lubricantes lo... Bueno, ese tema, quizá los lubricantes otro día luego lo No, desarrollamos pero un poquito. es lógico. Lo que pasa es que yo entiendo que no utilicen sellantes porque al final están en un recinto cerrado. En un que entorno, no tiene sí. por qué Entorno haber- controlado, sí. No tiene por qué haber Sí, ningún si hay un pinchazo. pinchazo, lo que van a hacer es limpiar la pista, porque algo ha pasado aquí. Ujú. ¿no? Sí, pero no debe, no No, tiene- no, o sea, yo no sé cuántos pinchazos. O sea, ¿alguien conoce alguna vez que se haya producido? Ha habido reventones, pero claro, Ah, bueno, reventones... Vale, reventón, pero un poco pinchazo hace- como tal. Pero poco real líquido en el caso de reventar, manchar. Claro, lo que sin embargo me parece raro es que no hayan adoptado también el sistema tubeless, porque se ha ido demostrando en los últimos años, Sí, pues- y en esto los equipos profesionales han investigado mucho, que el mayor o el menor coeficiente de rozamiento se ha conseguido. Claro, pero también depende mucho de la presión. Y es verdad que el tubeless comparado con el tubular y la cubierta a ciertas presiones es mucho mejor el tubeless porque no lleva una cámara interna, pero estamos hablando que van a más de 10 kilos de presión. Entonces ahí yo supongo que lo habrán medido. Incluso, sí, es que no conozco a nadie que... Tengo que preguntar con los técnicos de velódromo, de la Federación Española de Ciclismo, pero creo que siguen utilizando tubular. Claro, hombre, yo creo que efectivamente una de las ventajas que aporta, entre muchas, el sistema tubeless es el confort de marcha, porque no tienes que ir con... A ver, en carretera me acuerdo que antes
pues se llevaban de media, pues fácil, entre 8 y 10 kilos de presión en general. En carretera llevabas un 23. Llevaras cámara, Sí. tubular, o lo que no existía entonces el tubeless. Y es verdad que el tubeless ha venido a bajar las presiones recomendadas. Ahora no sé en cuánto estarán. Pues los 4, 5, equipos 6 kilos. profesionales, dependiendo si llevan 28 o 30, que es lo que están llevando en carrera, llevan entre 4 y 4,5 de presión. Kilos. Bares, sí, bares de presión. Luego sí que es verdad que en ciertas contrarrelojes llevan 25 y llevan un poquito más de presión, porque ganan en aerodinámica y en carreras tipo de las que hay en... Claro, luego tienen París-Roubaix, tienen Flandes, que ahí, además, como hay agua, bajan la presión de los túbeles. Y ahí ya algunos se la juega, bueno, no podemos decir nombres, pero hay quien nos compra Spin Beats y hay otros que se la juegan con un inserto, pero no suelen funcionar bien los insertos, por eso, porque absorbe el líquido y si pinchan se acaba saliendo. Sí. En el mundo del mountain bike, en rally y en descenso, estamos ayudando a grandes equipos. Acaba la temporada de Copa del Mundo, acaba el Mundial de DH y en XCO, que quizás son un poco la Fórmula 1 del mountain bike. Sí. ¿Cómo piensas que se puede presentar la temporada en 2026? Porque siempre cuando acaba una temporada está, como decía Óscar, el mundo del chisme. Este corredor sigue aquí, el otro marcha al otro. El baile de fichajes. Sí. ¿Cómo pensáis que será? Bueno, no podemos hablar nada, pues tampoco sabemos nada, realmente. No nos enteramos casi que hasta última hora. Las noticias ya van saliendo poquito a poco y yo creo que está habiendo muchísimos cambios un poco promovidos por todo el cambio de normativa que está introduciendo la UCI en los últimos años. Entonces, yo creo que, por resumirlo a la gente que no entienda mucho, la UCI ya se ha metido a regular y a controlar toda la competición. Yo me acuerdo de cuando empezábamos a correr, hablo de 25 o 30 años, que corrías y nos hemos tirado corriendo muchos años y no veías por parte de la UCI, salvo el campeonato del mundo, alguna cosa retransmitida, pero es verdad que en los últimos, no sé, 4 o 5 años, la retransmisión de Copa del Mundo... Con la entrada de Warner ha cambiado el sistema de licencias. Y la UCI se ha volcado a controlándolo todo y está cambiando normativas, los equipos están teniendo que adaptarse pues, año a año a marchas forzadas y les está suponiendo, creo, un cambio muy importante, porque ya lo que se quiere es llegar a una Fórmula 1 de la bicicleta, y Copa del Mundo creo que ya solo van a poder correr sí, va a haber mejores de los mejores. Número limitado y luego hay unas wildcard, dependiendo la carrera. ¿Y los wildcards serán por equipo o por corredor? Va a ser por equipo. Y Vale, tienes que haber puntuado en tu país, no sé exactamente cómo va. Mira, podríamos llamar a Chus algún día que nos explicara mejor la normativa. Sí, pero creo que es interesante que lo hagamos con algún invitado. Una puntuación a nivel nacional que te da acceso a pedir esa wildcard para ciertas carreras. ¿Y qué es una wildcard para los...? Pues es un poco como en motociclismo, los pilotos que no tienen un equipo oficial. O sea, que siempre se van a reservar una especie de plazas, sí, para que alguien pueda probar, digamos, acceder a esa Copa del Mundo. Mira, ocurre, por ejemplo, también en ciclismo de carretera. En ciclismo de carretera, que, oye, te invito a la Vuelta a España, que no eres o te invito al Tour de Francia. Pero van a ser cosas muy puntuales, ¿no? Porque hasta ahora yo recuerdo que en Copa del Mundo a veces había parrillas y decían, pues es que han salido 300 corredores. Y eso es lo que quieren, lo van a limitar. Que quieren evitar. Que haya parrillas de 100 con los mejores. Sí. Y además, las carreras en sí, ya hemos estado viendo que están cambiando, que antes decía, oye, un corredor ha llegado en la posición 25 y entraba 8 minutos. Y ahora el 40 te está entrando a 3 minutos de la cabeza y estás teniendo un grupo de 10 corredores luchando la victoria de la etapa, ¿no? O sea, es mucho más espectáculo en lo que están convirtiendo los circuitos. Ya no hay esas largas subidas. Imagino que habrá también circuitos, ¿no? Pasará como en MotoGP o en Fórmula 1, que este circuito se me da mejor, aquel peor. Tiene circuitos, oye, que tiene una subida de 800 metros con un desnivel que el que tiene esas patas que solemos decir, pues le vendrá mejor, pero tiene otro que es mucho más técnico
que depende del corredor y de las condiciones incluso también, ¿no? Que varía mucho. Sí, sobre todo se ha visto en la categoría de chicos, porque la de chicas últimamente, ¿quién ha sido la corredora que ha batido el récord de diferencia entre la primera y la segunda? Más de 3 minutos tenía, creo que Pauline Ferran Pregot. 2.59. 2.59 y lo ha batido. La diferencia entre de ganar ella la carrera a la segunda corredora y Jenny Ricebets en Canadá, creo que ha sido 3.05 algo así. Y, o sea, yo no sé si era consciente de cuando lo estaba haciendo. Y la verdad que fue impresionante el final de temporada que ha tenido esta corredora. En cambio, en chicos ha estado súper igualado. Sí. Hombre, es que el nivel en chicos creo que ha evolucionado y ha subido un montón. Yo, como digo, soy del old school y me acuerdo cuando corría, pero a nivel nacional, vamos, que entrábamos los corredores y a lo mejor yo hacía el 15 y ya entraba a 20 minutos. Pues estábamos hablando, pero eran un XCO. Era casi maratón. Más de 2 horas. Es verdad que eran más largos, es verdad que eran más largos. Ahora las carreras son un poco más cortas porque eran carreras de media de 2 horas. Los primeros estaban entrando eso en 2 horas y los menos buenos entrábamos en 2 horas y 20, en 2 horas y media. Pero para que la gente lo entienda, pues eso, en 20 minutos a lo mejor había pues eso, 20 corredores, 15 corredores. Y ahora estamos hablando de que en Copa del Mundo, en chicos, bueno, también se ve a nivel nacional, que en Sí. puntos, pero a nivel de Copa del Mundo con los mejores, es que en un minuto se te están metiendo, ¿cuántos? 5 o 6 corredores. Sí, suele haber un pelotoncillo. Tranquilamente. Entonces, el que ha llegado a 4 minutos de la cabeza dice, joder, qué carrerón por tiempo, pero a lo mejor ya es que estás quedando el 40. Claro. Que claro, es que decimos, ¿el 40 quién es? En ese no, ya no vale. No, es que la cosa está muy complicada meterse ahí. Luego hay otro mundillo muy importante, vamos, dentro de que son las mismas bicicletas prácticamente y todo igual, y es el mundo del maratón. O sea, y que está en auge también. El maratón está en un auge porque siempre hablamos de XCO, pero los usuarios normales cuando hacemos una etapa, normalmente hacemos una salida, la sales con tu amigo, con tu grupeta mountain bike, haces una salida de maratón. No te vas a un circuito de 5 o 6 kilómetros y le das vueltas. Haces una etapa de 40, 50, 60 kilómetros, en la que luego hay una cerveza normalmente, pero el mundo del maratón quizá es el espejo en el que el usuario normal se refleja más, y el maratón es esa prueba a la que puedo acceder de, oye, me voy a ir con un campeón del mundo y voy a estar compitiendo con él. Carreras como Cape Epic, Mediterranean Epic, en la que tú compartes pelotón con los más grandes. Sí. Y eso es algo muy bonito, que en otros mundillos es muy complicado. Y adentro del mountain bike, el XCO, la clase olímpica, o sea, si no es un mega crack, olvídate de estar ahí. Tienes que ir como público. Y luego es mucho más fácil retransmitir un maratón. Se está viendo muchas carreras que con 2 bicicletas eléctricas o 4 bicicletas, 2 para los chicos, 2 para las chicas, se retransmite una carrera perfectamente. En cambio, un XCO tienes que tener 20 cámaras, 20 operarios, un realizador, es mucho más complicado. Están habiendo tomas espectaculares con los drones. FPV, o sea, ves la carrera casi como si fuera un piloto. Y en el maratón, en rally también, pero en maratón suele ser común, además de hace mucho tiempo, el colocar una cámara de acción al corredor. Una GoPro en el manillar o similar, o en la tija, y bueno, cada vez lo que se convierte más a lo que vemos en Fórmula 1. El otro día en una carrera de carretera en Bélgica metían una cámara de una GoPro, pero a tiempo real, que es lo raro, que normalmente te suelen dar las tomas de dentro de cámara, y hubo varias caídas y se vio espectacular. O sea, se vio en carrera de carretera, sí, lo apretados que van dentro de un pelotón, que eso no se puede transmitir. Claro. Yo que lo he vivido, ir a... Es duro, sí. Pelotón, se ven los te la vas jugando a cada segundo. Sí, es que... Yo me acuerdo cuando seguía un poco más las carreras, Indurain a lo mejor, por ejemplo, yo hablo de gente más de mi tiempo, iba ganando 2 tours, 3 tours, 4 tours, y yo en el fondo lo que pensaba es, joder, es que lo difícil que es no solo estar ya en forma y ser capaz de ganar a los contrincantes, sino
ser y tener la habilidad de moverte dentro del pelotón de carretera Sí. y no cometer ningún error o verte involucrado, sin comerlo ni beberlo, en una caída y perder todas las opciones. Es que todo hay Un que... pelotón además es una lavadora. Tú quieres estar aquí, pero va dando vueltas y no sabes dónde vas a acabar. Tienes que gastar Eso mucha en energía montaña para estar. y menos. En montaña siempre ha sido un porque deporte como más individualizado. Se va cada uno al límite, cada uno en su posición, y ahí el ir a rueda, sobre todo en XCO, es muy difícil, porque son circuitos muy técnicos en el que ir a rueda prácticamente no se puede, porque es que además te comes una piedra en cuanto que, porque el delante la ve, la pasa, la esquiva y tú te la comes. En maratón ya que se pasan más horas o son salidas a lo mejor, aunque también salen muy fuerte, pero son a lo mejor menos explosivas y ya se juega un poco más a la rueda, entra un poco más. Pero en XCO... en el XCO yo creo que veo una parte psicológica importantísima. Yo creo que quizá uno de los corredores que ha tenido la técnica, ha tenido las piernas, pero ha tenido una psicología para convertirse en el mejor, sin duda ha sido Nino Surter. O sea, a Nino Surter le hemos visto en muchas carreras de ir a la par con otro contrincante y dar el hachazo final como diciendo, oye, soy Nino. Lo hemos visto en muchísimas carreras hacer eso y muchos mayores que ha conseguido de campeón del mundo, muchos arcoiris, lo ha conseguido con piernas, corazón y cabeza, y mucha cabeza. Sí, que igual no está en su mejor momento, pero sacaba esa clase. Sí, eso es que los grandes campeones es lo que les marcaba la diferencia. Ya digo, porque ya no es solo estar en forma y ser muy bueno, es que es ser capaz de estar donde tienes que estar en cada momento, ya sea en montaña o en el pelotón en carretera, y repetir. Mirad ahora, yo creo que eso en el XCO de montaña está empezando un poco a cambiar. Ahora nos está dejando Nino y yo es que he seguido las últimas carreras y el que hoy te hace primero, top 5, a lo mejor en la siguiente carrera te está haciendo un top 20 o un top 30. Y el que quedó el 40 hace 2 carreras, en esta se te ha metido en top 5. Estoy viendo una volatilidad y una variación entre el top 10 de las últimas carreras en categoría masculina como no había visto quizá en los últimos años. En femenino a lo mejor... También, yo creo que también, aunque pero un poquito menos. Esta última temporada, o sea, esta temporada actual que ha terminado, hemos tenido la mitad de temporada que Jenny Ripes ha brillado por luz propia y no ha tenido contrincante. Que quizás mujeres siempre se veía más, que yo decía los últimos años, ostras, me gustan más ver carreras de chicas porque son mucho más emocionantes, porque claro, dice, hay carreras en las que se te escapaba Nino, o sea, en las que ha corrido Peacock, que decía, que se escapa la segunda vuelta, cuando iba a Pisco, que decía, no, que le sale el 80 al tío y le hace la remontada, como vimos en Andorra este año, ¿no? No hay una estrella que tenga una luz propia a día de hoy más que otra, ¿no? Tenemos una constelación de corredores creo que muy interesante. Bueno, lo que pasa es que ahí, por ejemplo, hay un matiz que también hay que tener en cuenta y es que, por ejemplo, corredores como Pizco y otros no están tampoco haciendo... al 100%. O sea, están corriendo en carretera, esto se lo toman como que, bueno, pues cuando tengo un les gusta y tienen... Sí, ¿pensáis que esto tiene que ver el que corran el mountain bike también? Ya no solo porque les guste, sino que el mountain bike también es un deporte olímpico, es decir, oye, tengo muchas posibilidades de esa medalla. Y es más, ahora cuando creo que los Juegos Olímpicos de Invierno de 2030 va a entrar el ciclocross, entonces ahí también va a aumentar mucho Después de Los Ángeles, ¿dónde es? No tengo ni idea. No lo sé, pero son los de invierno, no son los de verano. Ostras. Y sí, el año pasado hemos tenido unas carreras a nivel olímpico muy buenas, con muchos corredores, con Hazerly, que yo no sé si definirle como corredor de carretera o de montaña, porque está en el Alula de carretera, pero luego hace gran parte de montaña. Entonces, bueno, ahí está muy bien ver corredores que les puedes ver en todas las disciplinas, como Van der Poel, que puede estar en ciclocross, en montaña y en carretera. ¿Pensáis que eso ayuda también a que el usuario diga, voy a tener una bicicleta de carretera, una de montaña, una de gravel? Al usuario no, pero a las marcas se lían a vender más bicicletas, sí. Te ayuda a mover el mercado, ¿no? Bueno, yo creo que todo influye. Al final, queramos reconocerlo o no, yo creo que
los grandes deportistas nos influyen, Sí. nos estimulan, Te inspira, es nos que inspiran a todos, efectivamente, a unos en mayor grado, a otros en menor grado, porque yo mismo me considero una persona que no soy muy, por ejemplo, de marcas, ¿no? A mí, ya digo, ahora estoy montando más con mi XCO rígida y digo, joder, pues si podría ir con una XCO de rally, de doble suspensión, con tal. Digo, ya, pero si es que a veces las cosas te estimulan durante distintos periodos y evolución de tu vida y estás un tiempo muy enganchado al ciclocross o un tiempo muy enganchado a la carretera o un tiempo muy enganchado al enduro o un tiempo muy enganchado al XCO. Y al final esas épocas a veces pasan y dejan paso pues a que te guste más hacer otro tipo de ciclismo. Te voy a preguntar antes, cuando estábamos hablando con Óscar, ¿tú crees, David, que te vas a animar a probar el gravel? Yo el gravel no Quizá por la creo. zona en la que vive. Por la zona en la que vivo no es lo más adecuado y de hecho es que yo ya siempre que quedo con gente o vamos, digo, si es que yo la bici que llevo ahora, entre comillas, es una gravel porque Sí. es rígida y la horquilla que llevaba hace poco además se la he llevado Javi. a los amigos, a Javi, a MTN. a que me la pusieran en orden porque la horquilla, encima que era una horquilla, es ya antigua, debe tener ya por lo menos unos 10 añitos y es una horquilla pura de XCO y yo creo que tiene 7 centímetros, Será 80, por ahí supongo. anda, 80 como mucho, pero ya con el, ¿cómo se dice? Con lo que se hunde, con El el... elastómero. No, con el... A ver, con las horquillas cuando te montas en la bici ya Ah, se... sí. ¿Cómo se llama? el SAG. Con el SAG, eso, que no me salía la palabra. Ya con el SAG, los 8 centímetros se te quedan Claro. en 6 Sí, sí, sí. o 6,5. Pero es que encima ya necesitaba un poco de mantenimiento, porque la verdad es que he tardado en dárselo. Y es que se había ido comiendo ya el recorrido, porque se habría comunicado un poquito las cámaras internas y tal. Y es que estaba extendida en 6 centímetros y cuando me montaba se quedaba en 4. Ya me veían mis amigos y decían, así que para llevar eso no lleves nada. Digo, rígida. bueno, De gravel, ya. o sea que prácticamente ya he probado el gravel. Pero hay incluso un rebote que te tira para atrás. Pero sí es cierto que viviendo en el Escorial, como digo, pues al final mis rutas son bastante abruptas. Y yo, por amigos que tengo que les engancha el gravel, que les gusta y que les encanta el gravel, al final es más pisteo. Más Puedes para meter una zona un poquito Sí. técnica, Algún sendero, alguna pero cosa no así. puedes estar haciendo trialeras como en el Escorial, que son todo trialeras para arriba abajo. Yo llevo una bicicleta eléctrica con un neumático súper gordo y bueno, he utilizado bici sobre todo para desconectar. Hay veces que una semana salgo 3 veces y estoy luego 3 meses sin tocar la bicicleta. Y hace poco fui a Valladolid, hice una ruta por el canal de Isabel II El canal de Castilla. o el canal de El Castilla. canal de Castilla, yo creo. Pero Isabel II es lo de aquí de Madrid. Antes Isabel II es el suministro de El agua. suministro en de la agua, zona de sí, Madrid. sí, sí, yo sabía que soy de Murcia. Algo de canal. Soy de Murcia, Albacete para arriba y empezó a mezclar cosas. Es que la zona de Valladolid es perfecta para el gravel. Puedes unir todas las denominaciones de origen de los vinos Exacto. por Hice la carreteras ruta gravel. eléctrica. Lo que no sé si terminarás en pie, como vayas parando en todas las Sí, no. kilómetros por el camino. Pues hice aquella ruta y me aburrí lo más grande, porque iba buscando una piedra para que había como una bicicleta, con suspensión o una ayuda eléctrica tal. Y dije, ostras, necesito. De hecho, llevé que el motor apagado casi en todo momento, porque era como un falso llano, pero dije, es un paisaje increíble para hacer esto con una bicicleta de gravel. Claro. Esa zona te invita. Bueno, Óscar es de Valladolid, dice, cuando voy a Valladolid voy con la de gravel y disfruto muchísimo. Porque ¿Sabes? Yo, y en mi opinión, la bicicleta, una de las sensaciones que nos transmite a los ciclistas es la velocidad. Pues hay otras sensaciones, ¿no? La de la libertad, el conseguir moverte por ti mismo, el hacer cosas técnicas. Pero una de las cosas que más enganchan a los ciclistas es la sensación de velocidad. Entonces, lo que tú estás diciendo es muy lógico. Tú puedes tener una bici muy buena, dependiendo para qué y para quién, porque tiene neumáticos muy gruesos, es eléctrica, no te cansas, pero ese tipo de bicicletas en zonas más o menos llanas te terminan por aburrir. Sin embargo, una gravel en esa zona te transmite una velocidad y un dinamismo que te enciendes y te pones ahí y dices, venga, voy a ir Y vas rápido. apretando todo el tiempo. Claro, sí. y son distintas. Yo es que es verdad que, por eso digo, a mí más que me gusta el trial, el BMX,
me gusta todo, entonces, pero también he hecho carretera y reconozco que en carretera cuando cuando estás sobre todo en forma y sientes esa fuerza de estar acoplado en la bici, ir transmitiendo la fuerza a los pedales y ir como un avión, como diríamos, pues también es una sensación adrenalínica que otro que sea de trial diría, pues qué aburrimiento si solo estás ahí. Ya, pero... Mira, una cosa también del auge del gravel es gente que le gusta competir o le gustaba competir en máster sobre todo, es que al final te meten en un polígono a dar vueltas. Sí. Y con el gravel ves más mundo. Sí. Entonces esa sensación es muy buena de ir con tu bici de carretera compitiendo además con gente buena, que últimamente se ha animado Valverde, se ha animado gente de ciclocross como Felipe Ors y puedes compartir momentos con ellos. Bueno, creo que tenemos para el primer podcast. Tenemos 1h15 ya. Sí, Bien. pues yo creo que habría que ir contando que si no la gente se va a aburrir. Sí. Y hay que dejar a la gente con ganas de más. Si lo contamos Sí. todo el primer día... Queremos invitaros a que nos digáis a quién nos gustaría que invitemos al podcast. Y si está a nuestro alcance, poder invitarle, que quiera venir. Que nos le hacéis preguntas, como todo esto que ha ido surgiendo, que ya os decimos, muchas veces es de conversaciones de teléfono entre nosotros y acabamos hablando de mil cosas. Pues esas dudas, pequeñas dudas que tengáis, nos las preguntéis e intentaremos resolverlas. Y bueno, iremos invitando a amigos de Xauce a que estén en el podcast. Y por mi parte creo que si queréis añadir algo más. Pues nada, despedirnos de todos nuestros amigos y desearles vernos muy pronto, pero en la bicicleta. También. Encima de la bicicleta. Bueno, pues un saludo y muchas gracias. A disfrutar. Chao.